nos vamos a poner serios. Allá en la clase la semana pasada estuve pifiando un rato y todo, porque mi intención, bueno, dije aquí no voy a poder hacer mucho. Estaba esperando esta semana. Entonces, aquí entiendo todos están en casita, todos están listos, así que le vamos a entrar en serio, ¿ok? Pongan atención porque lo que ve hoy va a entrar fijo en el examen y voy a usar diferentes materiales. Se los voy a estar mandando, pero el que no escuche la clase, el que no ponga atención se va a perder y les prometo que no van a encontrar ni pie ni cabeza. ¿Estamos claros? ¿Están listos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Arránquense pues. Ahí les voy. Voy a empezar diciéndoles que voy a usar ciertos materiales, pero hay materiales que yo se los quiero explicar, pero son muy elevados. Sin embargo, sí valen la pena. Entonces vamos a ir viendo cómo se desarrolla la clase. Si tienen preguntas, las hacen. Por favor, vamos a tratar de hacerlo despacito, ¿ok? Lo primero es que vamos a entender un poquito esto del juicio sumario, que es lo que a mí más me interesa. Entonces, entiendo que ahí ya se mira la diapositiva, ¿verdad? Correcto, licenciado. Bueno, háganme favor, alguien que me da la caridad de leer lo que está en pantalla, pero no vamos a bajar un poquito más. Ahí está. El proceso sumario. El proceso sumario es el de tramitación abreviada con rapidez superior y simplificación de formas con respecto del juicio ordinario, pero sin llegar a la celeridad extrema. El carácter de los Dele, siga. Yo después... El carácter de los juicios sumarios, expone Calandrei, citado por el doctor Aguirre Godoy, es el de presentar una abreviación y compendiosidad de formas de donde procede su denominación, en oposición a las del procedimiento ordinario, amplio y detallado, de manera que el juicio sumario no lo distingue los efectos que pueda producir la resolución final, sino la celeridad y brevedad en sus trámites, por lo menos en teoría. Como regla general, lo resuelto en juicio sumario queda decidido definitivamente y no hay lugar de discutirlo con posterioridad en otro proceso, salvo el caso de los interdictos en cual, terminado el juicio sumario, las partes pueden, si lo estiman conveniente, acudir a un proceso plenario para contender sobre la totalidad del conflicto que les afrenta. Bueno, el proceso sumario en sí es un proceso más sencillo que un proceso ordinario, pero les cuento que se le aplican los mismos principios: celeridad, inmediación, preclusión. Todos los que estudiamos el semestre pasado se le van a aplicar al juicio sumario, porque resulta que también es un juicio escrito. Es lo primero. Este es escrito, no es oral. Todos los argumentos, todos los alegatos, el ofrecimiento de pruebas se hace por la vía escrita, regla general. Otra particularidad del juicio sumario es que en el mismo se van a tramitar cuestiones o se van a discutir cuestiones de derecho. Por ende, es un juicio declarativo, de conocimiento y declarativo. De conocimiento porque a través del proceso sumario se va a conocer de una controversia. Los tres juicios de conocimiento del proceso civil guatemalteco son el ordinario, el oral y el sumario. Son dos escritos y un oral. Los escritos son el ordinario y el sumario. El único oral, valga la redundancia, es el juicio oral. Entonces, los mismos principios se aplican para el juicio ordinario que para el juicio sumario, ¿ok? Son las mismas reglas del juego. Bueno, dicho esto, entendemos que hay una pequeña diferencia, que supuestamente tiene que ser más abreviado. Calamandrei, si se dan cuenta, aquí lo indica. Expone, según citado por Aguirre Godoy, que el carácter del juicio sumario
su naturaleza, el por qué, para qué es el de presentar una abreviación y compendiosidad de formas. O sea, se resumen las formas, se acortan los plazos. ¿De dónde procede su denominación? En oposición a las del procedimiento ordinario, que es mucho más amplio y más detallado. Estos, señores, podemos decir que son caracteres del juicio sumario. Marcos de Jesús, sígame leyendo, por favor, man. Con gusto, Lic. Hay lugar de discutirlo con posterioridad en otro proceso. Salvo el caso de los interdictos, en cual terminado el juicio sumario, las partes pueden, si lo estiman, conveniente acudir a un proceso plenario para contender sobre la totalidad del conflicto que las enfrenta dentro de las Fíjense, disposiciones. voy a aclarar aquí, perdón, man, voy a explicando aquí. Acá en el proceso sumario, como es un juicio declarativo, se emite una sentencia que en regla general no tiene por qué ir a acudir a otro proceso declarativo para que tenga validez. Sin embargo, resulta que en el juicio sumario se llevan o se tramitan asuntos denominados interdictos. Ya los explicaré. Estos interdictos tienen una peculiaridad. Por ejemplo, van a tratar de situaciones de posesión o de asuntos de bienes, pero sin tocar la propiedad. Ojo con esto, no se toca la propiedad, se tocan asuntos como, por ejemplo, que alguien está afectando mi posesión o mi propiedad porque está construyendo un edificio. En la construcción del edificio está haciendo cimientos muy profundos y cavó una gran zanja. ¿Y qué creen? Afectó mis cimientos de mi casa y mi casa se está rajando. ¿Ya? Entonces se denomina un interdicto de obra nueva peligrosa porque está peligrando y está afectando mi propiedad. Pero no se toca en sí o no se va a discutir el derecho de propiedad. Sin embargo, acuérdense que sí le afecta. De eso se trata. Entonces dicen, bueno, si se trata de un interdicto, porque hay otros, ya veremos, si se trata de interdictos, cuando se emite una sentencia en juicio sumario, no significa que no se pueda acudir a la vía ordinaria, fíjense, ¿verdad? Que este es el acudir a un proceso plenario. El proceso plenario sería el juicio ordinario, en el caso de Guatemala. ¿Para qué? Para que se conozca y se resuelva sobre la totalidad del conflicto que se están enfrentando las partes. ¿Ya? Mire, sí me está afectando y yo paro esa obra. Bueno, pero hay daños y perjuicios. Ah, bueno, entonces vámonos a la vía ordinaria. Vámonos a otra vía si discutimos cuestiones de otra índole que van en la vía ordinaria. Entonces dice, bueno, acá, señores, el juicio sumario se emite una sentencia. Pero en el caso de los interdictos, si se va a tratar asuntos ya sobre la mera propiedad, se va a tener que acudir al juicio ordinario. Eso es lo que está diciendo. ¿Dudas hasta acá? ¿Quedó claro esto? Ok. Si alguien tiene dudas, por favor, pregunta. Sigamos leyendo, por favor. Ok. Dentro de las disposiciones generales establecidas en la ley, cabe mencionar que existe la aplicación por analogía de tal cuenta que son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en la ley. Así, en el proceso sumario, las personas capaces para obligar pueden, por convenio expreso celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias de tal cuenta que, celebrando el convenio, no podrá variarse la decisión, pero sí el proceso intentado. Por su naturaleza, debiera haberse ventilado un juicio ordinario, habrá lugar el recurso de casación. Ahora, ¿qué nos está diciendo acá? El 230, por favor, artículo 230 del Código Procesal Civil y Mercantil es el que nos regula este extremo. Indica, son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. ¿Cuándo se oponen? Cuando van a retardar en demasía el proceso. Porque acuerden que se trata de un proceso abreviado, por eso se hace un juicio sumario, rápido. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Segundo, el 231.
Las personas capaces para obligarse pueden por convenio expreso celebrado en escritura pública. Fíjense que estamos hablando acá que yo quiero celebrar un acuerdo con otra persona, una compraventa, lo que yo desee. Y digo, mire, si surge alguna controversia, lo vamos a dejar plasmado en una cláusula de la escritura, ¿ya? Cláusula 13ª. Para resolver cualquier controversia se acudirá a la vía sumaria. Entonces dice, bueno, pueden acordar acudir a la vía sumaria, ¿ya? Ahora bien, lo que agrega es esto, fíjense pues, sujetarse al proceso sumario para resolver su controversia, pero, celebrando el convenio no podrá variarse la decisión, es lo primero. Se firmó la escritura, nos vamos a vía sumaria. Pero si el proceso intentado, por su naturaleza, debiera haberse ventilado en juicio ordinario, habrá lugar al recurso de casación. Si, fíjense, procediera que yo decidí que cualquier controversia la voy a ventilar por el juicio sumario. Ah, perfecto, hagámoslo, dice la contraparte. Vamos a un contrato y si surge una controversia, nos vamos al vía sumaria. Pero resulta que la naturaleza del asunto en sí, conforme a la ley, era que tenía que ventilar en juicio ordinario, no sumario. Entonces dicen, bueno, vamos a respetar la voluntad de las partes de que este proceso se conozca en juicio sumario, pero como su naturaleza o el asunto que se está tratando debió conocerse en ordinario, acá sí procede casación. De lo contrario, no procedería a la casación, que es un recurso extraordinario que ya veremos algún día si lo discutimos, pero créanme, hasta la fecha son cursos muy especializados cuando se habla de casación, que es un relajo. Pero lo importante es saber eso, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, Emily. Licenciado, perdón, no le entendí muy bien eso del recurso de casación. ¿En qué momentos se aplica? Mire, pues, existen los recursos, los medios de impugnación que tienden a que se revise una sentencia, ¿verdad? El artículo 619 habla de un artículo muy especial, de un recurso, un medio de impugnación súper especial, que es la casación. Dice legitimación, los directa y principalmente interesados en un proceso o representantes legales tienen derecho a interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Y fíjense que esta casación es tan especial que tiene sus propios requisitos, 619. ¿Cuándo procede? 620. El recurso de casación solo procede contra la sentencia y sus autos definitivos de segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes, que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. Entonces, nos está diciendo la norma, miren señores, si es un juicio ordinario de mayor cuantía, procedería la casación después de la apelación. Va algo así. Emitimos la sentencia de primer grado. Un juez de primera instancia emite la sentencia. Una de las partes no está de acuerdo y apela. Y la sala que conoce la apelación emite su sentencia. Ahora, aquí viene. Sí, y solo si se trata de un juicio ordinario de mayor cuantía, procede la casación. No es una tercera instancia, sino es un recurso extraordinario que será conocido por la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, porque para su saber y gobierno, la Corte Suprema de Justicia se divide en su presidente, que se encarga de todo lo administrativo, y 3 cámaras: la Cámara Civil, la Cámara Penal y la Cámara de Amparos, que conocen los asuntos relativos a cada materia. Ahora, ¿qué pasa? Nos está diciendo entonces aquí la norma, Emily, que si en dado caso estamos conociendo un proceso sumario, porque la voluntad de las partes se plasmó así en una escritura pública, dijeron, miren, si surge una controversia, la vamos a ventilar por el juicio sumario. Ah, perfecto.
Y en efecto se da una controversia, pero el asunto en sí, por su naturaleza, por sus circunstancias, porque la ley lo determina, era de ventilarse en el juicio ordinario. Si es así, a pesar que se conoció en sumario, aquí sí cabría la casación. ¿Hoy sí ya me entendió? Sí, licenciado, ya. Va. Vámonos pues. ¿Alguna otra pregunta? Vamos despacito para que se les vaya a quedar. Sí, Ruth. Buenas noches, licenciado. Perdone, la casación de fondo que estaba viendo ahí, ¿verdad? De forma o de fondo. ¿A dónde se presenta entonces en este caso? La casación, lo que, mire, no solo lo voy a explicar por sacarla más o menos de la duda, pero no es materia de lo que vamos a examinar ni nada. Solo la pregunta sería, mire, si es en juicio, se trata de un asunto que se vio ventilar en juicio ordinario y se tramitó en juicio de sumario por voluntad de las partes, ¿cabría la casación? Por ahí podría ir la pregunta. La respuesta sí. La casación es un recurso extraordinario que se presenta ante la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Para hacerla más sencillo y entendible, ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Ok? Pero eso, créanme, que ya son profundidades muy largas. Es como hablarles ahorita del amparo. Yo les hablo del amparo y es un relajo. No me van a entender. Bueno, de lo demás, de lo que es el sumario, ¿sí está claro esto? ¿Tienen algunas dudas? Sí, Araceli. Buenas noches, licenciado. Si por voluntad de las partes o por convenio de las partes se presenta el juicio se conoce en el sumario y se dicta sentencia, allí no procede ningún otro recurso, ¿verdad? Mire, ahí se queda. Si el asunto de los que vamos a ver a continuación, que están plasmados en el 229, se emite sentencia conforme a la derecho, es decir, se conocieron en un juicio sumario, se resolvieron en juicio sumario, como estaban catalogados que se tenían que conocer en juicio sumario, como le digo, en el 229, no procede la casación. Ahí estamos claros. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Lic. Bueno. Vamos a ir platicando un poquito de los asuntos, ¿ya? Por favor, ¿podrían leer solamente los asuntos antes de cambiar de diapositiva? ¿Quién me lo lee? Emily, por favor. Estoy seguro si son... Y buenas noches. Buenas noches, Marco. ¿Quién va a leer? Dele usted, ya que apareció, por favor, hágame la caridad. Los asuntos de arrendamiento y de desocupación, la entrega de bienes muebles que no sea dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionario y empleados públicos, los interdictos y los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía, artículo 229, Código Procesal Civil. Bueno. ¿Qué me está diciendo la ley? Estos son los asuntos que se conocen en la vía sumaria. Ahora bien, estos asuntos, por ejemplo, en el artículo inciso 6, los que por disposición de la ley, les platicaba la semana pasada que en el 1037, si no mal recuerdo, del Código de Comercio, se establece que todo lo que sea relacionado al Código de Comercio, los asuntos que se ventilen de él, deberán tramitarse en juicio sumario. Ahí encontramos un ejemplo cuando se va a conocer un asunto por disposición de la ley en juicio sumario, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver si encuentro otro, me acuerdo. Es el 1039, Lic. 1039. Déjamelo, por favor, mi amigo. Sí. Vía procesal, artículo 1039. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. Ahí está. Este es un ejemplo cuando la ley lo dispone.
Fíjense que aquí ya tengo que tratar sobre el juicio de sumario de arrendamiento y desocupación, pero antes de entrarle aquí, voy a cambiar de diapositiva. Estas diapositivas me encantan, quiero decirles, me encantan, sí, son muy bonitas, pero muy fumadas. Entonces, voy a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a usar estas otras. Si se dan cuenta, hablo del juicio sumario y esta diapositiva es la que acabamos de agotar prácticamente en la otra vía, o sea, en la otra diapositiva. Así que no se vayan a preocupar porque si la expliquen, no, porque es la misma, ¿ok? Ahora bien, como todo conflicto, cuando se acude a un órgano jurisdiccional, es necesario que se realice por medio de la acción. La acción conlleva la presentación de un memorial conforme los requisitos que establece la ley, ¿ya? Ahora bien, estas diapositivas las tenemos que actualizar y les voy a rogar entonces que recordemos que se tiene que aplicar primero lo relativo al artículo 61. Aquí, si se dan cuenta, volvemos al juicio ordinario. Estamos aplicando juicio ordinario, ¿ya? Es decir, los mismos requisitos para el juicio ordinario son los mismos para el juicio sumario. Alguien que me lea el artículo 61 del Código Procesal Civil. ¿Cómo está ahora, por favor? Artículo 61. Escrito inicial. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. 1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. 2. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. Su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación de casillero electrónico para recibir notificaciones. 3. Relación de los hechos a que se refiere la petición. 4. Fundamento de derecho en que se apoya la solicitud. Cita las leyes respectivas. 5. Nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignorare la residencia, se hará constar. 6. La petición en términos precisos. 7. Lugar y fecha. 8. Firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado su abogado que lo auxilie. El artículo 63, si se dan cuenta, también sufrió variaciones. ¿Me lo pueden leer, por favor? El artículo 63. Uh-huh. Copias. Dentro del día siguiente de presentada en forma electrónica la primera solicitud, el interesado deberá acompañar tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia, como partes contrarias hayan de ser notificadas la primera vez. Para el efecto de este artículo, se considera como una sola parte los que litiguen unidos y bajo una misma presentación. Estamos aplicando los mismos principios y artículos para el juicio ordinario que para el juicio sumario. Veamos ahora, ¿qué es lo que contempla el artículo 106? ¿Se acuerdan que hemos leído el 106? Leámoslo otra vez, por favor, Marcos de Jesús. Artículo 106, contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Hasta aquí vamos muy bien. 107. Artículo 107, documentos esenciales. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Si no lo tuviera a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte, y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. Fíjense, señores, que les voy a poner un caso. Resulta que yo presento mi demanda y yo considero que está acorde a derecho. Sin embargo, la misma es rechazada. ¿Qué recurso cabe contra el rechazo de mi pretensión, de mi acción, de mi memorial, de mi demanda? Bueno, ya sé, no me lo van a contestar. Por eso les decía, es que esto es otro mundo, pero
Se lo vamos a ver. Vamos a leer 2 diapositivas acá, por favor. La segunda es la que más me interesa, pero por favor, Marcos, échese la leída, por favor. Ok, demanda. Requisitos, artículos 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Incumplimiento de requisitos, 27 y 109, Código Procesal Civil y Mercantil. Se estima que si bien los tribunales tienen facultades legales de verificar la admisibilidad de los juicios y en su caso declarar su rechazo, ello no debe constituir un obstáculo por medio del cual la autoridad judicial, aplicando un criterio en exceso rigorista, deje en estado de indefensión a las personas que ejercitan su derecho de acceder libremente a los tribunales. Sentencia de fecha de 30 de agosto de 2012, expediente 723-2012. En el mismo sentido, sentencia del 21 de marzo de 2012, expediente 4636-2012 y sentencia del 6 de octubre de 2010, expediente 1774-2010. En pocas palabras, dense en cuenta. Este es un argumento que deben tener ustedes a la mano. ¿Ya? Si bien se puede rechazar la demanda, ojo, no se puede ser excesivamente rigorista o formalista. ¿Por qué? Porque se puede dejar en estado de indefensión a la persona que ejercita su derecho de acceder libremente a los tribunales. Podríamos afectar el derecho de defensa y con él de tutela judicial efectiva. Pero veamos entonces cómo recurro, cómo les digo que no estoy de acuerdo. Bueno, aquí está la respuesta. Por favor, léalo. Contra el rechazo de la demanda procede revocatoria. Este tribunal trae a cuenta lo considerado en sentencia de 23 de noviembre de 2017, dictada dentro del expediente 5315-2015, por lo cual esta Corte estableció directrices para determinar la naturaleza de los pronunciamientos jurisdiccionales que admitan o rechacen para su trámite los demandas, peticiones o medios de defensa presentados por las partes dentro de los distintos procesos de conocimiento en materia civil y mercantil, así como los medios de impugnación que deben hacerse valer por cada caso. Entre aquellos lineamientos se estableció que la resolución que rechaza para su trámite una demanda en el tipo de procesos aludidos, procesos de conocimiento civil y mercantil, ya sea ordinario, sumario y oral, constituye una decisión de mero trámite, pues la misma es el resultado del incumplimiento de requisitos legales que al ser inobservados facultan al tribunal a decretar su inadmisión in limine. Es importante aclarar que esa afirmación no implica que el decreto carezca de razonamiento lógico alguno, ya que ello convertiría al juzgador en un mero calificador automático de formalidades, sino que el análisis realizado por dicho órgano estriba en la verificación de cumplimiento de requisitos formales que permiten conferir impulso o dar origen al proceso, y en caso contrario, producir su rechazo. Es decir, que el pronunciamiento versa sobre aspectos de naturaleza formal. En este sentido, a partir del presente fallo, deberá tomarse en consideración que la impugnación que conforme a la legislación aplicable resulta idónea para provocar un nuevo examen del pronunciamiento jurisdiccional que decide la admisión para su trámite de una demanda en los procesos de conocimiento aludidos, siempre que la deficiencia advertida no pueda hacerse ver por medio de las excepciones, es la revocatoria, pues aquella decisión tiene la naturaleza de decreto. El resaltado es propio, criterio reiterado en las sentencias de 7 y 13 de diciembre de 2017, dictadas dentro de las expedientes 324-2017 y 5240-2016 respectivamente. Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 28 de junio de 2018, dictada dentro del expediente 3385-2017. ¿Qué procede contra el decreto que rechaza la pretensión o la demanda? Es el recurso de revocatoria. Y es que el recurso de revocatoria procede contra los decretos. Por eso es que procede revocatoria. Vamos a ver ahorita otra cosita, es que, como les digo, decidí combinarles un poquito esto porque deseo ir alimentando bien esto. Ya vimos lo de la demanda, ya vimos que también se presenta la prueba con la demanda, artículo 106, si pueden leerlo, se darán cuenta que se tiene que aprovechar, se tiene que aportar los fundamentos de derecho y
la petición y definitivamente las pruebas que van a rendirse. Eso está en el 106, ¿ya? Si quiere, leamos la diapositiva, por favor, Marcos. Juicio sumario. Documentos esenciales. Artículo 107. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Prueba con la demanda. Artículo 106. En la demanda se fijarán las pruebas que van a rendirse. Con la demanda debe acompañarse los documentos en que se funda el derecho. Exige la indicación de todos los medios de prueba que se van a utilizar, pero no establece ninguna consecuencia negativa. Si así no se efectúa, la práctica judicial lo exige solamente respecto a la prueba documental. Fíjense que lo que sucede acá es esto. Esto exige la indicación de todos los medios de prueba que se van a utilizar, pero no establece ninguna consecuencia negativa si así no se efectúa, pero sí la hay. Ojo con esto, sí la hay. ¿Cuál es la consecuencia de no indicar los medios de prueba que se van a ser utilizados? Bueno, acuérdense, aquí es donde entro con la otra, diapositiva, es que de todas maneras, vamos a ver, esto lo puedo ver aquí, pero es que si los pongo yo aquí no tal, salimos, ¿dónde está? ¿Dónde está la prueba? Aquí. Hay, si se dan cuenta, 4 etapas de la prueba. La primera etapa de la prueba es la que se realiza específicamente cuando yo presento el memorial, en que va incluida toda mi demanda, toda mi pretensión. Y esa fase es la de ofrecimiento de la prueba. Es la única fase que se da en este momento procesal, ¿ya? Si yo no ofrezco los medios de prueba en el memorial en que interpongo mi demanda, señores, no las puedo proponer porque no las ofrecí. Y eso está establecido también en sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Se debe respetar las fases de la prueba y la primera fase es la de ofrecimiento. No se ofreció, no puedo proponer. No propongo, no puedo solicitar su admisión ni su diligenciamiento. En pocas palabras, me quedo sin prueba. ¿Quedó claro ahí? Bueno, sigamos con la otra porque no quiero hacerlo muchas bolas, que esta está bonita, pero... Fíjense, antes de empezar acá, fíjense, vamos a hablar de que lo que yo deseo es llevarlos por cierto orden, y es lo que estoy tratando. Por eso es que me di cuenta de que no es así como lo están planteando acá. Rebeldía, vamos a ver. Sí, es que por aquí. Estas son las actitudes o alternativas del demandado frente a la demanda. Pero vamos a hacer algo para que me entienda. Fíjense, señores, que bueno, yo ya cumplí, ¿verdad? Presenté mi memorial con todo, llenando todos los requisitos de ley y ofrecí la prueba. ¿Qué es lo que hace el juez? Debe emitir una resolución, un decreto, que es el que acabamos de analizar, que bien puede admitir para su trámite o puede rechazar para su trámite mi demanda en juicio sumario. Pero, sin embargo, tengo que tener en consideración que esta resolución debe ser notificada, ¿ya? Respetando el derecho de defensa, toda resolución debe ser notificada. Cuando se notifica la resolución, vamos a hacer de cuenta que sí se le dio trámite a la demanda. Ocurre lo que establece el artículo 233 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Artículo 233, contestación de la demanda. El término para contestar la demanda es de 3 días, en cuya oportunidad debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor.
Las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, así como las relativas a pago y compensación, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Ahora, vamos a ir desmenuzando un poquito esto para que quede claro. Regla general, esto es por escrito. La contestación de la demanda se va a hacer por escrito y debe llenar todos los requisitos de la demanda. La misma mica, muchachos. ¿También ofrece medios de prueba? Sí, debe ofrecer sus medios de prueba. Pues no los ofrezco en la contestación de la demanda, no los voy a proponer, no lo voy a poder proponer en la etapa de prueba. Pero veamos acá. Lo primera regla es que el emplazamiento, ¿se acuerdan de esa palabra? El emplazamiento en el juicio sumario es de 3 días. 3 días. Ese es el emplazamiento. ¿Y para qué me sirve el emplazamiento, muchachos? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que el emplazamiento tiene sus efectos? ¿Ya? Y están en el artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ya? Esos son los efectos del emplazamiento. ¿Y se aplican al juicio sumario? Sí. ¿Quién me los puede leer, por favor? Artículo 112, efectos del emplazamiento. La notificación de una demanda produce los efectos siguientes. Número 1, efectos materiales. Inciso A, interrumpir la prescripción. Inciso B, impedir que el demandado haga suyo los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento si fuere condenado a entregarla. Inciso C, constituir en mora al obligado. Inciso D, obligar el pago de intereses legales aun cuando no hayan sido pactados. Y, inciso E, hacer anulable la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso con posterioridad al emplazamiento. Tratándose de bienes inmuebles, este efecto solo se producirá si se hubiera anotado la demanda en el registro de la propiedad. Aquí vienen los que me interesan ahorita, en este momento. Estos, los primeros, no es que no sean importantes, son muy importantes, se pueden decir que hablan de fondo. Pero aquí vamos a hablar de los efectos procesales, que son los que yo quiero que le pongan atención. Por favor. Efectos procesales. Inciso A, dar prevención al juez que emplaza. Inciso B, sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia. Y, inciso C, obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. ¿Cómo se constituyen? Bueno, tienen que presentar su contestación de la demanda. Ahora, esa contestación conlleva una actitud frente a la demanda. Por eso esto es lo que quería llegar yo. Vamos a entonces entender que en este momento que yo acabo de ser notificado que me están demandando en la vía sumaria, yo tengo que tomar una actitud. ¿Cuáles son las actitudes que puedo tomar frente a la demanda en la vía sumaria? Aquí las tenemos. Por favor, Marcos. Ok, licenciado. Voy. Aquí. Actitudes o alternativas del demandado frente a la demanda. Silencio, contumacia o rebeldía, excepciones previas, contestación de la demanda en sentido negativo, contestación de la demanda en sentido negativo y excepciones perentorias, el allanamiento, la contestación de la demanda en sentido negativo y reconvención. Fíjense pues. Silencio, contumacia o rebeldía. Si ustedes analizan los artículos de 229 al 235, que son los que regulan básicamente el proceso sumario, no van a encontrar absolutamente nada sobre la rebeldía. Pero se aplica. ¿Por qué? Porque volvemos al artículo número 230, que nos llama a jalar toda la normativa tinente al juicio ordinario. Y entonces vamos a aplicar el 113 y el 114 en vía general, siempre y cuando no se opongan a la naturaleza del proceso sumario. 113 y 114, por favor. Artículo 113, rebeldía del demandado.
Si transcurrido el término del emplazamiento el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Artículo 114. Efectos de la rebeldía. Desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse embargos sobre sus bienes en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentre. Podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. También podrán sustituirse el embargo proponiendo otros bienes o garantías suficientes a juicio del juez. La petición se sustanciará como incidente en pieza separada sin que se suspenda el curso del asunto principal. Ahora, viene una pregunta. ¿Qué efecto inmediato procesal tiene la rebeldía en la prueba? ¿Que ya no tiene derecho a presentar prueba, licenciado? Exactamente. ¿Por qué? Y fíjese pues, no es a presentar. ¿Cuáles son las fases de la prueba? Ofrecimiento, Proposición, admisión y diligenciamiento. valoración y diligenciamiento. Entonces, no contesto la demanda. Regla general, acuérdense que lo está indicando la ley, ¿verdad? El 113 dice, se tendrá por contestar la demanda en sentido negativo y se seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Ojo acá, la rebeldía se solicita por parte. Es decir, yo presenté la demanda y no me contestan la demanda. Acuérdense que estamos hablando en la vía escrita, inmediatamente de agotado el plazo para la contestación, que es de 3 días, ¿verdad? Del emplazamiento, yo solicito se declare la rebeldía. ¿Por qué? Dejo desarmada la parte contraria. Es decir, no puede ofrecer ya prueba. ¿Por qué? Vean qué interesante. ¿Por qué es que ya no puede ofrecer prueba? Aplicamos automáticamente también el principio de preclusión procesal. ¿Y de dónde me saco ese principio? Artículo 64 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si alguien fuera tan fino. Artículo 64. Carácter de los plazos y términos. Los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que corresponde al estado del juicio sin necesidad de gestión alguna. Hablamos entonces que aquí está fundado el principio de preclusión procesal. Se agotó la fase procesal. Entonces, ¿qué hace con la declaración de rebeldía también? Agoto la fase procesal del emplazamiento. Señor juez, este nunca contestó. Hasta aquí llegó el emplazamiento. Ya precluye la oportunidad del demandado para contestar la demanda, para asumir una actitud. Y automáticamente le estoy diciendo, como no ofreció la prueba, no la puede proponer. No hay prueba. ¿Qué respuesta espera en el examen si hago la pregunta? ¿Qué efecto procesal tiene directamente sobre la prueba la declaración de rebeldía? Es que no se podrá proponer prueba en el momento procesal o no se propone, ya no se puede proponer la prueba. Esa es la contestación. Ya no se puede proponer prueba. ¿Por parte de quién? Del demandado, ¿verdad? Importante. Ahora, ese es el silencio, contumacia o rebeldía. Y se continúa el proceso. Ojo, el proceso no se estanca, salvo que la ley lo indicara, ¿ya? Ya lo vamos a ver acá, porque acá no lo está diciendo así, ¿ya? Acá no nos dice nada. Está diciendo, váyanse al artículo 113 y 114. El proceso sigue sin la parte que se declaró rebelde. Se continúa. Entonces, automáticamente, bueno, preséntenme sus pruebas, veremos si tienen suficiente prueba para que la demanda sea declarada con lugar. Vean qué importante. El juez simplemente no dice, miren señores, ya se fue, entonces declaremos con lugar la demanda. No, vamos a ver qué prueba tiene y la va a valorar. Aún así, el juez puede decir, señores,
no, le voy a otorgar la demanda, no voy a acceder a lo solicitado, voy a declarar la demanda sin lugar porque no me prueba lo que usted indica. Con lo que presentó no es suficiente prueba y sin lugar la demanda. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero ya tiene ventaja el demandante cuando se logra declarar la rebeldía del demandado. Eso es lo básico. Ahora, excepciones previas. Las excepciones previas son las contempladas, o sea, el plazo está contemplado en el artículo 232. Por favor, alguien que me haga favor. Marcos. Artículo 232. Interposición de excepciones previas. Dentro del segundo día de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 116, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, las que serán resueltas en sentencia. Si quiere, leamos un poquito sobre las excepciones previas para refrescar. Por favor, Marcos, lea usted esta diapositiva y tal vez Jeffrey me ayuda con la siguiente. ¿Logra leer bien ahí la diapositiva, Jeffrey? Sí, Lick. Va. Empecemos, Marcos, por favor. Léame esta diapositiva. Excepciones previas. Aquellas que se refieren a impedimentos procesales y que requieren previa resolución para el saneamiento del proceso por defectos en la relación jurídico-procesal, por falta de presupuestos o requisitos procesales, y tiende a conseguir una resolución meramente procesal en la que no se entre en el fondo del asunto. Son números. Las excepciones previas tienden a depurar el proceso. ¿Por qué lo depura? Porque las excepciones previas atacan las formas del proceso, y no del proceso, sino de la pretensión que conlleva la demanda. Por ejemplo, vamos a ver que tiene que cumplirse con los requisitos del 161. No se cumplieron con los requisitos del 161, hay una excepción previa de demanda defectuosa. Eso es lo primero, atacan la forma de la demanda. ¿Para qué? Para depurar el proceso. Yo creo que aquí le di en el clavo. Las excepciones previas depuran el proceso porque atacan la forma de la demanda. Van a revisar la demanda. Van a conllevar determinar si en esta no hay errores. ¿Ya? Y si los hay, entonces la van a atacar con el fin de depurar el proceso. No entran a atacar el fondo. ¿Ya? Son la forma. Otro aspecto importantísimo, es que son números clausus. ¿Qué significa eso de números clausus? Números cerrados. No hay más que los establecidos en la ley, que son básicamente en realidad los del artículo 116. Alguien que me lea el 116 por vida suya. Excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas: incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Ahora, hay otra excepción fuera de las del 116. Hay una, y des en cuenta que es previa. 117, por favor. Artículo 117, excepción de arraigo. Si el demandante fuera extranjero o transeúnte, será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. No procede esta excepción si el demandante prueba que en el país de su nacionalidad no se exige esta garantía a los guatemaltecos. 2. Si el demandado fuere también extranjero o transeúnte. Esas son las excepciones previas. ¿Cuál es el momento procesal para presentarlas? Leámoslo, por favor. Momento procesal. Dentro de los 2 días siguientes a la notificación de la demanda, se debe tomar en cuenta el plazo otorgado por razón de la distancia.
automáticamente estamos hablando que el término conforme el 232 es de 2 días. Ahora, hablamos de término de la distancia, por ejemplo, es que yo presento una demanda acá en juicio sumario, porque acá tuvo sus efectos y vamos, ya saben las reglas de la competencia, pero el demandado está en Chiquimula, entonces le voy a dar 3 días de emplazamiento, pero le voy a dar el término de distancia. Pero ¿cómo? También ese término de distancia va incluido el término por las perentorias. ¿Por qué? Porque se entiende que esta persona va a llevar más tiempo que él pueda pronunciarse, ¿ya? Entonces dice, bueno, mire, le dimos 3 días del emplazamiento más 2 días por razón de la distancia, automáticamente le estamos dando también 2 días de plazo para presentar las excepciones previas más 2 días de la distancia. Así es como se computa. No sé si fui suficientemente claro hasta acá. ¿Dudas? Oh, soy desgraciado. Disculpe, ¿podría mencionar el último artículo que leyeron? Ese es el artículo 232. Dentro del segundo día de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. ¿Cuál es la vía en que se tramitan las excepciones previas en el proceso sumario? El de los incidentes. Fundamento, fíjense que pregunto fundamento 232. Ahí se acuerdan que el examen es pregunta directa. Así que pónganle coco, muchachos. ¿Cuáles son esas excepciones? Vamos a leerlas porque me interesa que las vayamos estudiando. Les cuento, yo les voy a mandar estas diapositivas. Sí, se las voy a mandar. Lean lo que les estoy dando. Son diapositivas, les voy a ser franco. Estas no las hice yo. Yo tengo una gran amiga que es la doctora Ciliani. Ella es ahorita jueza de lo civil. Y les cuento que me ayuda muchas veces porque doy un curso para jueces, preparación para jueces. Y yo me ocupo del área penal, área de niñez y otras áreas por ahí. Y la parte civil se la dejo a ella. Entonces ella ha usado esta, yo las utilizo también cuando tenemos que hacerlo. Pero, eso es franco, estas son muy completas. Entonces, si ustedes se meten van a aprender, sí, pero van a haber cosas que no van a entender. Por eso les estoy dando lo que yo necesito que aprendan de cada uno, ¿ok? Bueno, Jeffrey, échese la primera. Dese en cuenta que vamos a ver las excepciones previas del artículo 116. Por favor. Muy bien, Lick. Incompetencia. Defensa planteada por la parte demandada cuando estima que el juez emplazante carece de competencia para conocer de la acción planteada. Litispendencia. Supone la existencia de un proceso anterior y pendiente. Deben tener la misma pretensión y partes. Demanda defectuosa. Incumplimiento de requisitos formales. Falta de claridad y precisión cuando afecta el derecho de defensa. Falta de capacidad legal. Ataca la aptitud para ser titular de derecho y de obligaciones. Falta de personalidad. Legitimación ad causam. En la parte actora se refiere a la titularidad del derecho reclamado. En la parte demandada, la obligación de soportar la carga de la pretensión. Yo no siento el derecho, ¿verdad? Yo voy a demandar, pero en verdad el derecho es de mi esposa, no mío. O el derecho es de mi hijo, no mío. Yo no tengo la personalidad para demandar. O si me demandan, pero a quien tenían que demandar el obligado era mi hijo o mi esposa, no yo. Falta de personalidad, falta de personería, digamos. Inexistencia o insuficiencia de la representación ejercitada en juicio. Falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Contiene 4 presupuestos distintos. Supone la falta de exigibilidad del derecho o la obligación. Dese en cuenta, falta el cumplimiento del plazo, no se cumple con el plazo, o falta del cumplimiento de la condición a que se estuviera sujeta a la obligación, o bien falta del derecho que se haga valer. Ahí hay 3 excepciones. El nombre es uno, pero la forma en que se va a discutir, la forma en que se va a argumentar es en base a la falta
o a la ausencia del presupuesto que se hace relación. ¿Ok? Podemos decir excepción de falta de cumplimiento del plazo a la condición a que se estuviera sujeta a la obligación o el derecho a que se haga valer, pero haremos referencia única y exclusivamente al supuesto que nosotros consideramos que afecta a la demanda. ¿Ok? Araceli. Disculpe, licenciado, las excepciones previas solamente son interpuestas por el demandado, ¿verdad? Fíjese que, Perdón, por el demandante. Ah, no, sí, el demandado es. El demandado. Sí, sí, pero sí, el hay demandado. convención, o sea, hay recontrademanda. También el que está actuando como demandante tendría que evacuar sus excepciones, ¿ok? O sea, por eso estamos viendo las actitudes. ¿Estamos ahí, mi amiga? Gracias, Mili. ¿Alguna otra pregunta? Va. Pregúntenme porque de acá, ahí se acuerdan que si se dan cuenta, tengo material para bombardearlo. Sí, Ruth. Fíjense que con una dudita, no sé en qué caso entran, por ejemplo, las excepciones privilegiadas, porque el semestre pasado nos explicaban algo acerca de eso, ¿verdad? Entonces, pero no mucho lo entendía eso. Va, espéreme, ya voy a llegar a las privilegiadas. Tiene usted toda la razón del mundo, pero relax su cuerpo, ahorita las vamos a explicar. Sí, mi amiga, póngame atención y va a ser un gusto explicar esto a continuación. Vamos a ver primero estas. Ok. Caducidad y prescripción, por favor. Jeffrey. Caducidad, pérdida o extinción del derecho a consecuencia del transcurso legalmente establecido para su ejercicio, sin que éste se hubiera ejercitado. No es interruptible. Solo puede ser evitada por el ejercicio del derecho. Acción. Prescripción. Tiene por objeto poner fin a un derecho que la ley entiende ha sido abandonado por su titular al no haberlo ejercitado durante un lapso largo de tiempo. Es interruptible, solo procede a instancia de parte. Muy bien. Fíjense pues. Sigamos. Veamos qué dice esto. Pónganle coco porque aquí es una sentencia, pero van a ver que cómo sirve. Por favor. Léamelo, Marcos. Le toca a Marcos. Aunque nuestro ordenamiento adjetivo civil no define expresamente que es una providencia cautelar ejecutada, se hace necesario acudir a cuestiones del orden doctrinario a efecto de tener un panorama claro sobre el particular. Como providencia cautelar, el embargo en su acepción procesal se denomina preventivo cuando tiene por finalidad asegurar los bienes durante la tramitación del juicio. Obviamente, ese aseguramiento se perfecciona cuando la medida decretada por el juzgador es debidamente inscrita en los registros o bien cuando producto de la decisión judicial, además se nombra como depositario a las personas en cuyo poder están bienes del demandado y se restrinja o limite la libre disposición de los mismos, extremo que no se dio en la tramitación del juicio. En el caso que se analiza, se considera que la medida cautelar de embargo, decretada en su oportunidad, no fue debidamente ejecutada, pues la misma no produjo los efectos que la parte actora pretendía a través de ella, es decir, restringir o limitar la libre disposición de los créditos y cuentas por cobrar que la demandada tuviera en corporación a Miselco, sociedad anónima. Sentencia de fecha 18 de noviembre de 2011, emitido por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, dentro del expediente 534-2010. Dense en cuenta. ¿Qué me está diciendo aquí? Básicamente vamos aquí. Aunque nuestro ordenamiento adjetivo civil no define expresamente qué es una providencia cautelar ejecutada, hablamos del embargo. Cuando se ha ejecutado un embargo, se hace necesario acudir a cuestiones de orden doctrinario a efecto de tener un panorama claro sobre el particular. Como providencia cautelar, es decir, como providencia para preparar el resultado del proceso, para asegurar que ese condenado no se me vaya y me pague, está el embargo. En su acepción procesal se denomina preventivo. Hay un embargo preventivo cuando tiene por finalidad asegurar los bienes durante la tramitación del juicio. Ojo acá. Hablamos de embargo preventivo cuando
su fin es asegurar los bienes durante el juicio. Obviamente, dice, obviamente, ese aseguramiento se perfecciona cuando la medida decretada por el juzgador es debidamente inscrita en los registros. ¿Cuándo se perfecciona el embargo preventivo? Pregunta de examen. ¿Cuándo es inscrito debidamente en los registros? ¿O cuándo es inscrito en los registros? O bien, cuando producto de la decisión judicial, además se nombra como depositario a la persona en cuyo poder estén los bienes del demandado y se restrinja o limite la libre disposición de los mismos, extremo que eso se dio en la tramitación del juicio. Me interesa para temas de examen cuando se perfecciona el embargo preventivo, cuando se inscribe en los registros o bien cuando se nombra depositario. Ojo acá. ¿Por qué estamos hablando acá de esta medida? Bueno, vamos a hablar de que también estamos en que son medidas que se van a tomar o se van a solicitar junto con la demanda, ¿da? Fíjense que dice acá, si bien es cierto que se decretaron las medidas precautorias y se libraron los oficios correspondientes a las diferentes instituciones estatales mencionadas para que se procediera conforme lo dispuesto por el juez, no se ejecutaron las mencionadas medidas por no haber créditos pendientes a favor de la demandada. Es decir, las medidas no resultaron efectivas. En otros términos, cuando el artículo 1506 del Código Civil establece las medidas cautelares ejecutadas como supuestos de interrupción del cómputo del plazo de prescripción, aquí amarramos el tema, alude a medidas que hayan resultado efectivas y no simplemente comunicadas a quienes se dirigen las órdenes que estamos hablando acá. Prescripción tiene por objeto poner fin a un derecho que la ley entiende ha sido abandonado por su titular al no haberlo ejercitado durante un lapso largo del tiempo. Yo tengo un plazo para demandar que me paguen. Eso lo establece la ley, ¿ya? Pero no lo hago. Prescribe mi derecho. Es interrumpible y solo procede a instancia de parte. La prescripción se puede interrumpir y solo procede a instancia de parte. Ahora, vean acá. Nos está aclarando que se puede interrumpir, fíjense pues, no defiende expresamente que es una providencia cautelar ejecutada. Se hace necesario acudir a cuestiones de orden doctrinario a efecto de tener un panorama claro sobre el particular. Y hablamos sobre el embargo preventivo, pero acá es más claro. Acá dice, se establece las medidas cautelares ejecutadas como supuestos de interrupción del cómputo del plazo de prescripción. Un ejemplo de interrupción de la prescripción es un embargo con carácter de prevención, es decir, o un embargo preventivo. Esa es una forma en que se interrumpe la prescripción. Estamos hablando acá de esto. ¿Dudas hasta acá, chicos y chicas? Claro como el agua. Lick, yo me perdí cuando empezó a hablar de registro. La verdad me perdí bastante en la sentencia que estaba leyendo. La prescripción se puede interrumpir. Un caso de interrupción es precisamente el embargo preventivo. Por eso aquí vemos acá que nos habla sobre el embargo preventivo, ¿ya? El embargo preventivo es una medida ejecutada porque es adecuada. Eso es lo que nos está hablando esta sentencia. Y dice acá, el Código Civil en 1506 establece las medidas cautelares ejecutadas como supuesto de interrupción del cómputo del plazo de prescripción aluden a medidas que hayan resuelto efectivas y no simplemente comunicadas a quienes se dirigen la orden. En el embargo preventivo yo vengo, inscribo el embargo en el registro general de la propiedad o bien se nombra un depositario del embargo. Ahí el embargo es preventivo
y fíjese que resulta ser efectivo. Por eso dice acá, establece las medidas cautelares ejecutadas como supuestos de interrupción del cómputo del plazo de prescripción. Tienen que ser ejecutadas. Alude a medidas que hayan resultado efectivas. Y no simplemente se le haya comunicado a usted, señor, tiene un embargo, pero nunca se le embargó nada. Nunca se inscribió, nunca se nombró a un depositario. 1506, quien está preguntando. Si no se nombró a un depositario, ¿ya? No se inscribió, la medida de embargo preventivo no fue eficaz. Por lo mismo, no interrumpe la prescripción. Ahora sí le tomas claro, man. Sí, Lick, mucho mejor. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, amigos? Ay, es que esto que... No. Esto mejor lo dejo ahí aparte. Cosa juzgada y transacción, por favor. Cosa juzgada. Decisión judicial irrevocable, firme, ejecutoriada, dictada dentro de un proceso que impide el ejercicio de la misma pretensión. Debe existir identidad de personas, cosas, pretensión y causa. Transacción. Debe ser anterior al juicio para proceder como excepción. Debe ser anterior al juicio para proceder como excepción, es decir, transacción es un acuerdo. Transamos, acordamos, convenimos. Pero eso debe ser previo al proceso para que se pueda interponer la excepción de transacción en este momento procesal. Fíjense que estoy hablando de la transacción en este momento procesal. ¿Ok? La rebeldía, pues esto ya creo que lo vimos, pero démosle una leída, por favor. Rebeldía. Constituye la actitud procesal por el cual el demandado se muestra renuente a colaborar en el desarrollo de la serie, pero está en el sistema del juicio en contumacia, no se detiene, de manera que para suplir el principio de bilateralidad de la instancia es menester que el juzgador suplente la inactividad, lo que hace ponderando los procedimientos del actor y conduciendo por la vía regular el proceso a través de sus proveimientos jurisdiccionales. Este silencio implica negar los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Procede transcurridos los 3 días del emplazamiento, solo puede ser declarado a solicitud de partes. Eso ya lo vimos. Contestación de la demanda en sentido negativo. Virgen Santa. Bueno, echémonos, leámoslo pues. Contestación de la demanda en sentido negativo. Constituye una defensa en sentido estricto. No implica cargo probatoria. El oponente se limita a desconocer las afirmaciones del contrario sin colocar circunstancias distintas. El procedente fuera del emplazamiento mientras no exista declaratoria de rebeldía. El primer párrafo del artículo 233 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que el periodo de emplazamiento para contestar la demanda dentro del juicio sumario es de 3 días, conforme con el artículo 113 de la ley. Esa fase procesal únicamente precluye cuando, a petición del actor, se resuelve la rebeldía del demandado y, siendo que el caso concreto se consta de que esa declaración judicial de rebeldía todavía no se ha producido, la parte demandada, ahora postulante, estaba habilitada legalmente para contestar la demanda en sentido negativo e interponer las excepciones perentorias. Por encontrarse su promoción dentro del periodo de emplazamiento ya relacionado, encontrarse su promoción dentro del periodo de emplazamiento ya declarado, sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 17 de septiembre del 2014, dictada dentro del expediente 1065-2014, en las mismas sentencias de fecha de 9 de agosto del 2013, expediente 1682-2013, 23 de febrero del 2007, expediente 3117, 2006
21 de diciembre del 2004, expediente 2416-2004, entre otros. En pocas palabras volvemos a decir lo mismo. Si no se declaró la rebeldía, no precluye el emplazamiento. Puedo presentar mi demanda en sentido negativo, puedo interponer excepciones. Y ojo, no lo indica, pero automáticamente puedo ofrecer mi prueba. Por eso ustedes, como buenos abogados, hijos míos, por favor, pupilos de mi corazón, van a estar vivos, que en un momento dado tienen un proceso sumario y ustedes son los demandantes, deben estar vivitos y coleando para nomás darse cuenta que le notificaron y venció el plazo para que el otro conteste la demanda o asuma una actitud, presentar la solicitud, ojo, por escrito y memorial, que se decrete la rebeldía. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. No tienen dudas, ¿verdad? Vamos con las excepciones perentorias. Aquí están las mixtas, pero vamos con las perentorias. Ahorita voy a explicar las mixtas y todo lo que quieran, pero empecemos con las perentorias. Por favor, Jeffrey. Excepciones perentorias. La excepción es la propia razón del demandado que la opone a la invocada por el demandante. Es una especie de contraprestación por constituir argumentos propios, basados en hechos diferentes, que tienden a dejar sin fundamento la pretensión del demandante. Carneluti. Son Vamos a hablar acá, para que entiendan. ¿Qué son excepciones perentorias? Estas se interponen en otro momento procesal. No se interponen con las excepciones perentorias. Las excepciones perentorias van a atacar el fondo. Las previas atacaban la forma de la demanda, decíamos. La forma en que se presentó la pretensión. Las perentorias sí atacan el fondo. Yo no tengo que pagarle porque ya le pagué. Entonces, falta de veracidad de los hechos por haberse cumplido con el pago. Por ejemplo, otra excepción, esta es otra clase, otra característica es que estas no están nominadas, no son números clausus, estas son números apertus, es lo que dice acá, dice las siguientes, son innominadas y números apertus. ¿Por qué? Porque usted le va a dar el nombre que considere oportuno según sus propios argumentos, porque a través de esos argumentos va a ser atacar usted el fondo de la pretensión del demandante. Son excepciones materiales y se deciden en sentencia. Lo importante aquí es que son de la materia, eso se refiere, pero lo importante es que se deciden en sentencia. ¿Cuál es el trámite? Se tramitan con el proceso principal y en sí se van a resolver en sentencia, se van a valorar y se van a resolver en sentencia. Discute el derecho subjetivo alegado por el actor, por eso dice fondo del asunto. Derecho subjetivo es el derecho que considera el actor que ostenta. Por eso se dice derecho subjetivo, el que yo considero. No tiene que ser por fuerza así, pero considera. Constituyen defensas sustantivas frente al fundamento de la pretensión del actor. Por ello suelen introducir al proceso hechos nuevos y distintos. Sustantivo conlleva acciones no procesales. Se va a fundamentar en situaciones de las acciones que conllevaron el proceso. Es decir, tuvimos una negociación. En esta negociación acordamos, yo le doy un lapicero a cambio de quetzales, pero no le di el lapicero que habíamos acordado. Y esa es una cuestión sustantiva, no procesal, ¿ya? Depende de los sujetos, por eso es sustantivo, ¿ok? Y producen carga probatoria. ¿Por qué? Porque estas excepciones, como están hablando de nuevos hechos, estos hechos vuelven a ser controvertidos, es decir, deben ser probados. ¿Dudas hasta acá, amigos? Disculpe, ¿estas se interponen a la hora de contestar la demanda? No. Sí. Al contestar la demanda conforme al artículo 233.
O sea, yo tenía 2 días para presentar las perentorias y presento mi memorial interponiendo excepciones perentorias, las que yo considero. Pero como hoy se me vencía y la presenté, hoy se me cumplían 2 días, mañana se me vencen los 3 días, bueno, mañana presento de una vez mi contestación de la demanda. Y ahí incluyo las perentorias, ¿ok? Ahí tiene razón. Eso está en el 233. Si alguien puede ser tan fino de leerlo, se lo voy a agradecer. Ahorita le doy la palabra. Contestación de la demanda. El término para contestar la demanda es de 3 días, en cuya oportunidad debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la presentación de las pruebas. Las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, así como las relativas a pago y compensación, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Ojo acá. Aquí creo que está bien clara. Ahora, ¿cuáles son las excepciones mixtas o privilegiadas? Bueno, aquí la estamos hablando. Fíjense, pues. Leámoslo. ¿Quién fue la compañera que me preguntó sobre estas excepciones? Compañerita. Ya me dejo. Yo con ganas de contestarle sus preguntas. Sí, este es mi caso. Bueno. Fíjense que hablamos de excepciones mixtas o privilegiadas, que son aquellas que funcionando procesalmente como dilatorias, es decir, se van a interponer como previas, son previas, están catalogadas como previas. Fíjense, provocan en caso de ser acogidas los efectos de perentorias. ¿Cuál es el efecto de las perentorias? No lo dijimos, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? El efecto de las perentorias es que destruyen el fundamento del proceso. Como atacan el fondo, destruyen la pretensión, ¿ya? Entonces, atacan el fondo, siendo previas, y destruyen la pretensión. Pueden plantearse en cualquier estado del proceso. Son números clausus. ¿Cuáles son esas? Litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción. Y fíjense qué interesante, porque aquí nos habla de que las excepciones nacidas con la contestación de la demanda, así como las relativas a pago y compensación, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Estas dos de pago y compensación vienen a convertirse en perentorias, pero las privilegiadas, ¿de dónde las sacamos? Artículo número 232, segundo párrafo. Porfa, Jeffrey. Sin embargo, artículo 132, interposición de excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, las que serán resueltas en sentencia. Estas son las excepciones mixtas o privilegiadas. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede venirles una pregunta? Porque les voy a preguntar. Les puedo poner la excepción de cosa juzgada, puede ser catalogada como excepción privilegiada. ¿Sí o no? Sí. ¿No es verdad? Sí, es verdad. Contestación, acuerden que van en pregunta directa. ¿Vieron cómo soy de buena onda? Yo hasta les doy dando el chivo. ¿Y me lo agradecen? No, no me agradecen. Uy, no, qué bárbaros. Bueno. Sigamos con la continuación. ¿Dudas con estas excepciones? Vean que estamos viendo esto. Allanamiento, contestación de la demanda en sentido afirmativo. Porfa, Jeffrey. Sí, Jeffrey. Implica reconocer como verdaderas las pretensiones que han sido consignadas en la demanda, acogerlas y aceptarlas. Es la aceptación expresa que el demandado hace de las pretensiones invocadas por el demandante y de los hechos en que ella se apoya, y que determinará una sentencia favorable para Azula Camacho. Ahora. Sí, siga. Debe ser ratificado por el demandado, el juez falla sin más trámite. Ahora,
¿De dónde me saco esto? ¿Qué artículo? Jeffrey, usted me va a contestar esa pregunta. ¿Qué artículo fundamento el allanamiento en el juicio sumario? ¿Usa las mismas disposiciones del juicio ordinario? ¿Cuál sería el artículo? 115. Dese en cuenta. Volvimos a aplicar el juicio ordinario. Leamos el 115, por favor. Artículo 115, allanamiento. Si el demandado se allanare a la demanda, el juez previa ratificación fallará sin más trámite. Ahí está. Si me allano, ahí sí no vale la pena ver el proceso. Él lo quiere pagar, que lo pague. ¿Quién soy yo para decirle que no? Se allana, acepta. ¿Oyó? Eso sí, se ratifica ante el juez. Se puede ratificar con una auténtica o de preferencia, pues se puede solicitar la ratificación en una audiencia. Sí, como se guste. Sí, ¿quién es Byron? Creo que no. Byron Castro. Sí, ahí el fallo sería por medio de un auto, licenciado. No, siempre sentencia. Siempre sentencia. Fíjese que... Aunque ya no hay litis ahí. Ya no hay litis. Déjenme acuerdo. No. Fíjese que la ley, el 115, leamos el 115. Porque hoy sí me agarró el culo, se me chispoteó, pero ahorita le saco de la duda, chis. Artículo 115, allanamiento. Si el demandado se... La demanda, el juez previa notificación fallará de resolver. ¿Cómo lo resuelven, Jeffrey, allá en el séptimo? En sentencia, Dick. Sentencia. Sentencia porque se está emitiendo una resolución sobre un asunto de conocimiento. La forma normal de terminar el proceso es sentencia. ¿Ok, vaya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, fíjense que yo sigo. De una vez le estoy diciendo que voy a seguir. Reconvención o contrademanda. Porfa, Jeffrey. Debe llenar los mismos requisitos que la demanda. La pretensión que se ejercita debe tener conexión por razón del objeto o del título con la demanda y no debe seguirse por distintos trámites. Es un medio de defensa. Requisitos. Que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda. No debe seguirse por distinto trámite. Ok. Tense en cuenta, la reconvención es una recontrademanda. ¿Qué requisito debe ganar? Los mismos de la demanda, ¿ya? Hay una conexión, dicen, es decir, como se trata del mismo asunto, ojo, también se tendría que tramitar por la misma vía, ¿ya? La pretensión que se ejercita debe tener conexión por razón de objeto o de título con la demanda y no debe seguirse por distintos trámites. Si yo, no tenga pena, Byron, espero haber contestado su pregunta. Quiero contrademandar, pero la demanda que yo pretendo, o sea, la contrademanda, tenía que tramitarse en juicio ordinario, no puedo presentar la reconvención. Solo sí, y sí, se puede tramitar en juicio sumario, podría recontrademandar en la propia vía sumaria. Si no, Nelson Pastel, ¿ok? Es un medio de defensa y los requisitos es que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto del título con la demanda y no deba seguirse por distintos trámites. Verán qué es lo que estamos hablando. Por si pregunto, otórgueme uno de los requisitos para que se pueda presentar la contrademanda o la reconvención. Debe tener conexión por razón del objeto o debe tener conexión por razón del título con la demanda. ¿Ok? Y el segundo es, no debe seguirse por distintos trámites. Si se debe seguir en distintos trámites, no procede la reconvención. Dudas hasta acá. Sí, ¿quién es? Gabriel, no sé. Gabriel. Buenas noches, licenciado. Sí, me quedó una duda, disculpe. Si es juicio ordinario, la reconvención no puede presentarse. No se podría presentar, porque es un trámite distinto al sumario. Es igual, si usted quiere reconvenir en el ordinario, pero es sumario, no puede presentar la reconvención. Tiene que presentar su demanda en la vía respectiva. Ok, gracias, licenciado. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¡Seguimos! No oigo un sí. ¿Paramos? Sí. Pues ahora se aguanta porque va a seguir el caso.
Quien se quiera salir tiene la libertad de poderse retirar. Total, ¿quién soy yo para prohibirle a ustedes que se puedan retirar y cerrar en este momento su computadora? Yo seguiré dando la clase, por supuesto, seguiré indicando cuáles son las preguntas del examen. Periodo de prueba. ¿Cuál es el periodo o término de prueba en el proceso sumario? Artículo 234. Porfa, Jeffrey. Artículo 234. La diapositiva. Disculpe. ¿Perdón? ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? ¿Esta para qué? Sí, es solo para apuntar. Les voy a mandar las diapositivas, muchachos. Solo buscan ustedes el juicio sumario. Se las voy a mandar, ¿ok? Para que no se haga bolas. Pongan atención mejor. Tranquilo. Dale, Jeffrey. Artículo 234. Prueba, vista y sentencia. El término de prueba será de 15 días. La vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días, contados a partir del vencimiento del término de prueba. La sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. El término de prueba será 15 días. 15 días. ¿Ya? Ahora bien, la vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días. Pero vámonos a la prueba. Fíjense que tengo duda. Acuérdense que hablamos de juicio sumario. ¿Puedo ampliar este periodo de prueba? Conforme los artículos que conforman el juicio ordinario. ¿Qué opinan ustedes? Que sí se puede, licenciado. A ver, ¿cuál sería su fundamento? Por razón de la distancia no aplicaría ILIC. Fíjense que aquí dice en el 123, si hubieran hechos cometidos, habría prueba por el proceso de término de 30 días. En el de juicio sumario es de 15 días. Este término podrá ampliarse por 10 días más cuando sin culpa del interesado no haya podido practicarse las pruebas pedidas en el tiempo. ¿Estos 10 días se aplican al juicio sumario? Sí, sí se puede aplicar. Pero, ¿qué pasa con el término extraordinario de prueba contemplado en el 124? Alguien que me lo lea, por favor. Artículo 124. Término extraordinario de prueba. Cuando en la demanda o en la contestación se hubieran ofrecido pruebas que deban recibirse fuera de la República y procedieran legalmente, el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, fijará un término improrrogable suficiente según los casos y circunstancias que no podrá exceder de 120 días. Ese plazo, ese término extraordinario, ¿se puede aplicar al juicio sumario? ¿Sí o no? Yo consideraría que no, licenciado, porque es un juicio más corto, rápido. ¿Alguien que no esté de acuerdo con mi querida amiga Araceli? Fíjese, Araceli, que usted tiene toda la boca llena de razón. En efecto, porque se trata de un juicio sumario más breve, no se puede aplicar el término extraordinario de prueba. Pregunta de examen. El término de vista, fíjense, ya ha terminado los 15 días o los 10 días según el caso, ¿verdad? Y habla de una vista. ¿Qué es una vista? Bueno, es un espacio de tiempo, es un emplazamiento, es un periodo que se le otorga a las partes para que argumenten, presenten un nuevo alegato. Esto dice, la vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días contados a partir del vencimiento del término de prueba. Se acabó la prueba, hay 10 días para que se aleguen las partes. O sea, presenten un memorial presentando argumentos o alegatos. Esto, el plazo es de 10 días. Y luego de esto, des en cuenta que el juicio sumario sí establece el plazo para la sentencia. ¿Cuál es el plazo para la sentencia? 5 días siguientes. 5 días. Veamos entonces el 235, solo por la duda. Estos son pruebas, esto no se las voy a dar porque si se las doy, olvídense a mucha. La declaración de los recursos, 235, porfa.
Artículo 235. Recursos. Cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia incurrirá en el pago de las costas y en una multa de 25 quetzales, que le impondrá el tribunal de segunda instancia si se confirma la resolución o se declara improcedente el recurso. Fíjense, pues, cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea sentencia, aquí son recurribles las sentencias, y correrá en el pago de las cotas y en una multa de 25 quetzales que le impondrá el tribunal de segunda instancia si se confirma la resolución. Se pueden apelar dependiendo, ojo, ¿por qué? ¿Se puede apelar otra resolución? Sí, pero, ojo, ahorita les voy a decir. ¿Dónde están? Aquí están. ¿Dónde están los recursos? Ya se me perdieron mis recursos. 400, ¿qué era ese? Aquí está. Vamos a ver, aclaración, ampliación, apelación. Artículo 602, por favor. ¿Quién me lo lee? Procedencia. Salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en pruebas separadas. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables. El término para imponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Ahora, en términos generales, tanto en el ordinario como en el sumario, se puede apelar definitivamente los autos que resuelven excepciones previas. Como sean incidentes, se resuelven en auto. Estos autos son apelables. Que pongan fin al proceso, ojo, y que ponen fin al proceso, y la sentencia definitiva dictadas en primera instancia, autos y sentencias, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en cuerda separada. Alguna nulidad que se tramite en cuerda separada, por ejemplo, ¿se puede apelar? Sí. Esos son los asuntos o los casos de procedencia de la apelación. No es contra cualquier resolución. No se vayan a confundir. Denle una leidita a los recursos. Porque si es un decreto, bueno, contra el decreto procede revocatoria. ¿Ya? Y va a depender qué es lo que estamos solicitando y cómo vamos a impugnar ese recurso que vamos a utilizar. ¿Dudas hasta acá, muchachos? Ya vieron que no soy casaquero cuando les dije que hoy sí iba a ser larga la clase. Sí, Byron. La vista es oral, ¿verdad? No, es por escrito. La vista en el juicio sumario es por escrito. Como usted va a presentar un alegato. Claro, si usted desea solicitar la vista pública, eso es otra historia, eso es la vista pública. Pero en términos generales es por escrito. Usted evacúa su audiencia, como quien dice, por escrito. Presenta otro memorial, ¿ok? Igual en el ordinario, entonces es por escrito, Igual, a menos que se pida. el ordinario es escrito, por eso les dije. Son dos procesos de conocimientos escritos. ¿Cuáles son? El ordinario y el sumario. Y solo hay un procedimiento oral, el juicio oral, de conocimiento, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? Bueno, chavos. Lick, disculpe, yo tengo una duda. En este caso, la vista que se presenta, también tiene que cumplir los requisitos del artículo 61. Es que como ahí solamente dice del escrito inicial. Mire. Dese cuenta que hay un artículo, el 62. Léalo, por favor. Ok, artículo 62. Requisitos de las demás solicitudes. Las demás solicitudes sobre el mismo asunto es necesario que contengan los datos de identificación personal y de residencia del solicitante ni de las otras partes, pero deberán ser auxiliadas por el abogado director. Si éste cambiare, deberá manifestarse expresamente tal circunstancia. En casos de urgencia, el juicio del tribunal podrá aceptarse al auxilio de otro abogado colegiado.
Bueno, entonces no se llenan los mismos requisitos. No es necesario que diga, yo, Gustavo René Peinado Gómez, de 54 años de edad, casado, abogado y notario de este domicilio. Todo eso no va. Demanda de no. Usted ya solamente, Gustavo René Peinado Gómez, de datos de identificación conocidos, atentamente me apersona ante este órgano correccional con el fin de exponer y ¡plá! Tanta cosa. Y debe ir firmado o auxiliado por abogado. Eso sí es la ley. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, explico. Sí, Sebastián. Apareció Felipe. usted, qué buena onda, y era No, justo. pero si aquí estamos. Por la nota, no va a creer que no. Dígame. ¿Va a haber asistencia el día de hoy, Milik? No creo. ¿No? Mire, les voy a ser franco. Hay 178 ahorita conectados. Estos 178 que están conectados, creo que tienen alguna posibilidad de ganarme el segundo parcial y de ganar el curso. Los demás restantes, no culpo. Y le voy a decir por qué. Porque yo espero que hayan puesto atención. Es más, les voy a dar un chivito. El día viernes nos toca clases de 5:30 a 7 de la noche. Les voy a dar también un consejo. Pidan permiso en su trabajo, záfense temprano, díganle a la mujer que no friegue, díganle al marido que no sea celoso, lo que quieran. Pero yo voy a empezar 5:30 con los que estén. Están dos, con esos dos empiezo clase. ¿Por qué? Bien, chavos. Si se dan cuenta en la clase, lamentablemente intentamos y probamos una vez con micrófono. Usted lo llevó, ¿verdad, Sebastián? Pero las bocinas no sirven. Las bocinas del aula no dan. Y me causan a mí un serio problema. Ahorita voy, Sandrita. De que por más que yo quiero gritar, la voz no me da. Y yo me canso, muchacho. Entonces, aunque quiero explicarles y que se oiga, no tengo ese tono de voz. La verdad, por ahí tenía mi bocina y dije, me la voy a llevar, pero les voy a hacer bien franco. Odio los carros. Tengo dos. Cuando estoy con mi familia, pues no me queda otro que usarlo. De lo contrario, me van a ver con mi casquito y mi motía, una Navy, con la cual ando para arriba y para abajo. Puede caer un chaparrón, a mí me vale madre. Yo prefiero mojarme, pero no perder el tiempo en el tráfico. Entonces no la puedo llevar. Si alguien puede llevar una bocina, un micrófono, se lo voy a agradecer. Pero yo como ando en moto me cuesta. ¿Ya? Como les digo, la realidad es que yo, miren, si me preguntan, oye, había unos chaparrazos de agua, yo con mi poncho de agua para arriba y para abajo en la moto me mojé los zapatos y me valió madre. ¿Por qué? Odio el tráfico y aquí en Guatemala ya no se puede. Entonces, ¿qué sucede? Ya somos dos, me llega Ari. La realidad es esta. Yo tengo que aprovechar estas clases virtuales porque en estas no me esfuerzo. Y quien se conecta, me escucha. ¿Ya? Entonces puedo explicar así como estoy explicando ahorita. Esta clase fue lenta, tranquila. Creo que quedó claro lo que yo quería explicar. Entonces, el viernes 5:30. De verdad, Luis Fernando, ¿quién es Luis Fernando Carrillo? Levante la mano y que... Ahí está. No, ¿dónde está Luis Fernando Carrillo? Han levantado la mano. ¿Dónde está Luis Fernando? No lo miro, mano. Ah, ya lo vi. Si usted lleva la bocina, excelente. Yo tengo bocino, un micrófono con alambre. No hay problema. Vale, yo la dono. No te da pena. Va, la va a tener que llevar, eso sí. No hay pena ahí que quede, ahí que la guarde Sebastián. Dime a guardarla, Sebastián. ¿Está la llevando? Sí, con mucho gusto, Lick. Va, voy a llevar un micrófono. Entonces tenemos eso, me va a facilitar la clase. Aún así, 5:30 empiezo yo, porque otro problema es lo audiovisual, lo visual. No sé cómo han visto ustedes los cables y todo, pero yo todo lo tengo HDMI, no tengo los otros cables que se utilizaban. Entonces me cuesta también usar la bendita cañonera. Por favor, yo les voy a mandar ahorita las diapositivas que estamos utilizando, impriman las que ustedes consideren, especialmente las celestitas. Les va a servir para estudiar. De ahí se dan cuenta, voy a sacar un montón de preguntas. El día viernes aún así
ya que Luis Fernando va a donar por poner la bocina. Sí. Ese es el cable VGA, ¿no? VGA, El que usa la sí. computadora, la cañonera. Sí, pero yo tengo HDMI, no tengo para VGA. Yo le llevo el cable si quiere. Bueno, miren ustedes, llevémosle y miremos qué onda. Si alguien tiene algo para... Usted consigue la computadora, que yo ando con una USB, mano, que yo ando en moto. Pues si no te digo mi computadora. Pero la verdad es esta. Yo tengo adaptador, Lick. Ustedes me la ponen complicada, mucha hambre. Adaptador que cambia HDMI a VGA para que pueda usar cualquiera de los dos. Llevémoslos, vamos a hacer la prueba, no hay problema. Llegamos el miércoles, condenadotes. Pero aún así, el día viernes. Así es de que no hay excusa, Lick. No hay problema, yo encantado. Pero eso sí, el viernes empiezo temprano. Vamos a empezar a hablar del arrendamiento. Deseo terminar el arrendamiento el día viernes, ¿ok? Entonces, ya la otra semana, si hay alguna cuestión, un repaso así, le damos. Según tengo entendido, para los que no sepan, el fin de semana es retrasado. No me han confirmado, pero me dijeron que se espera que el sábado 5 de la tarde sea la retrasada. Y también que más o menos el 15 de octubre son los exámenes parciales. Sobre aviso no hay engaño. Cumpleaños. Pónganse esto. Sí, Emily. Licenciado, pero ¿esa es la segunda retrasada o es la primera todavía? Segunda. Okay. Había levantado Sandra Elizabeth su mano. Sí, Sandra. Sandra. No, Lick, solo le iba a comentar que en la clase hay una cajita donde hay un micrófono y varios licenciados lo están usando y sí se oye perfectamente. Por eso le quería comentar. No, si lo tratamos de usar con Marcos, ¿verdad, Marcos? Si no se oía bien, no sé si se acuerda, también llevó Sebastián un micrófono y toda la cosa. Es correcto, Lick, pero yo creo que Julio, el encargado de audio, fue a ecualizar la cajita. Pues podemos probarlo. Por cierto, el licenciado Chacón la utilizó y se escuchó bien, Lick. El de administrativo también. Entonces usemos esa, yo encantado, yo porque no sabía. La ignorancia, perdónenme. Pero bueno, véame eso, Sebastián. Por favor, Sebastián, veámosla para usarlo, yo encantado. Y si podemos usar algún dispositivo, pues ideal. Recuerden, lo que yo necesito es que quede claro. Señores, de todas maneras los miro el viernes temprano, por favor. Voy a dar de 5:30 a 7 de la noche la clase. Vamos a aprovechar el tiempo. Acuérdense que ya el otro mes es el examen. ¿Y qué les voy a examinar? Pues todo esto que estamos viendo, y lo que yo deseo es que les quede bien claro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en la clase del día de hoy? O sea que mi esquema del juicio sumario simple que yo había visto se no sirve con todo lo que me dio hoy, Lick. Yo no he dicho que no sirva. Solo es que ¿para qué se me pone el tiro? No, mire, Marcos, les voy a ser franco. Yo tengo un objetivo con ustedes. La verdad, a mí me conviene más dar una clase a la semana en maestría en lugar de darles a ustedes 2 clases. Y en la maestría tengo 16, 18 alumnos. Y me pagan igual. Les cuento. Entonces yo le dije al señor decano, a los que tuvieron el semestre pasado, él incluso lo dijo, yo acepté una clase en maestría y ahí doy penal, mucha, pueden creer ustedes, y historia del área constitucional, pero yo con la condición de que tenía siempre una clase en licenciatura, porque lo que yo deseo es que ustedes aprendan, que tengan cierto conocimiento, que el día de mañana mis alumnos digan, bueno, yo tuve ese viejo desgraciado, como jodía, pero sí me enseñó algo. Y si un día tienen que ir a litigar a mi juzgado, yo diga, este sí se nota que estudiaba. Y pueden decir, usted mío, fui su alumno con orgullo. No me van a decir, fue su alumno, y yo les diga, mire, le voy a tirar esta babosada porque yo le expliqué cómo era el memorial y no lo hizo bien. Entonces, yo espero que en las vueltas de la vida me los tope ya como profesional. Ya me he topado con varios. Y créanme que ha sido un gusto que mis alumnos que han llegado conmigo sí saben litigar, por lo menos sí saben qué hacer. Y eso es lo que yo espero de ustedes. Señores, de todo corazón les deseo pasen feliz noche. Terminamos día viernes. Sí, Byron. Disculpe, solo una última. Me mencionaba lo de la vista, que entonces es escrita. Para poder pedirla oral en el juicio ordinario y en el sumario,
el fundamento legal sería la ley de amparo, licenciado. No El artículo 38, no me meta la ley de amparo. No me meta la ley de amparo. Hay otras formas, pero te prometo que se lo voy a dar, porque ahorita no me acuerdo, ahorita me agarró en curva. Pero se lo respondo el día viernes, me acuerdo el día viernes y se lo respondo. Bueno, gracias. Y dejemos la clase aquí porque les cuento que son las 9:10, hoy sí nos tardamos. Señores, día viernes 5:30, un gusto saludarlos, bendiciones, feliz noche.